serie se llama Enviados, ¿sale? Y déjame recordarte nada más las palabras de nuestro pastor George, que dice cuál es la naturaleza o el propósito de esta serie, ¿sí? Jorge dijo esto, dijo: despertar, que como iglesia despertemos a la identidad que tenemos en Cristo como una familia con una misión dada por Dios. Despertar a la identidad que tenemos en Cristo, es decir, ¿a quiénes somos? ¿Quién es nuestro llamado? ¿Para qué? Para entender la misión que Dios mismo nos ha encomendado. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, Jorge utilizó también una ilustración de una guerra, ¿no? Y me gustó algo que dijo respecto a esta serie. Tenemos que entender que somos enviados por el Señor, comisionados para predicar la palabra, para hablar del evangelio con un sentido de urgencia tal y como si hubiera habido una guerra y la paz se hubiera firmado y la gente viviera como si no se hubiera firmado la paz porque nadie les ha avisado. Imagínate nosotros cómo tenemos que actuar ante esto, ¿no? O sea, si tú estuvieras en un país donde ha pasado guerra y de repente ya no hay guerra, se acuerda la paz, y ves en las calles que la gente sigue en guerra, ¿qué harías? Yo me saldría y decirle: hey, tenemos paz, con mi pañuelito blanco, ¿no? Hay paz, anunciando esta paz. Con ese sentido de urgencia y de intensidad es con lo que tenemos que adoptar nuestra identidad como creyentes y entender la comisión que el Señor nos ha dado. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ahora, hablando específicamente de lo que vamos a enseñar el día de hoy. Hoy vamos a enseñar, no vamos todavía ahí, pero vamos a enseñar 2 de Timoteo 4. ¿Sale? Vamos a hablar acerca de eso. Entonces esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Solamente te lo voy adelantando porque hay una palabra, una frase que Pablo le dice a Timoteo que es: quiero hacerte una solemne encomienda, o te encomiendo solemnemente. Yo creo que todos hemos recibido alguna encomienda alguna vez. ¿Te han encomendado algo? ¿Sí? ¿Te han encargado algo? Una encomienda que es importante. O a lo mejor tú la has dado esa encomienda. No lo sé, ¿no? A mí de chavo me enviaban a las tortillas a veces, ¿sí? Para los que son muy jóvenes, déjenme decirles, las tortillas no siempre llegaban a domicilio, ¿no? Bueno, la verdad es que ahorita veo puro que entiende lo de las tortillerías, ¿eh? Digo, con todo respeto. Entonces de repente eso, ¿no? Y mi mamá me decía: vete por eso, me iba a la tienda, ¿no? Que algunas veces mi papá de repente, por ejemplo, me enviaba a ayudarle en algunas cosas del negocio que él tenía. Entonces yo tenía que, en cuanto empecé a manejar, tenía que manejar de lado a lado a la ciudad a repartir dinero para pagarle a algunos de los empleados. Y yo me acuerdo que decía: híjole, ni sé manejar bien, iba en la noche así con el carrito, y decía: y si me roban el carro, me roban el dinero, ¿qué va a pasar, no? Entonces decía, para mí era importante estas cosas, ¿no? De repente mi esposa me encomienda cosas del supermercado, pero déjenme decirles qué pasa. Yo le digo, ya para nosotros es bien normal, pero ¿qué creen que es la condición que le digo cuando me hace esas encomiendas? Le dije: si no me lo das por WhatsApp, no me lo pediste. ¿Ok? Para ella es muy importante, pero esa encomienda para mí, si no me la ponen ahí, haz de cuenta que no me pidieron nada. ¿Sale? Yo necesito ver ahí porque si no todo se me olvida. ¿Sale? Y de todos modos llego como con 30 cosas más, ¿no? De todos modos hay encomiendas que son triviales y otras que son trascendentales. Hoy, Día del Padre 2026, recordamos, por ejemplo, los papás, las encomiendas que tenemos en la palabra que Dios nos ha dado a los hombres que somos padres, ¿no? Enséñales la palabra a tus hijos, guiarlos en la palabra, criarlos con disciplina e instrucción del Señor, amarles y extenderles gracia, proveerles. Pablo le dice a Timoteo, de hecho esto tan importante, dice: quien no provee para su propia casa es como si estuviera negando su fe. Los hombres tenemos una encomienda de Dios para proveer de todo sentido, tanto financieramente, proveeduría, alimento, como también nuestra presencia, nuestro amor, nuestro cariño. Y digo, no es el tema de ahorita, pero la realidad es que qué coraje me dan, y de una vez lo digo, los hombres que no hacen esto. Los hombres que creemos en el Señor entendemos y recibimos esta encomienda. Lo entendemos y lo recibimos. Hay encomiendas que son trascendentales. Hay encomiendas que marcan nuestra vida.
En el 62, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo en una universidad, es la Universidad de Rice, dice, en Houston. Estaba ahí, dio un excelente discurso y terminó con una frase que dice: "We choose to go to the moon". Nosotros decidimos ir a la luna. Y le prometió a la gente que antes de que terminara la década de los 60, Estados Unidos iba a llegar a la luna. Claramente era un tema de ganarle a los rusos, ¿verdad? Hay muchas películas en la cultura general acerca de esto. Pero esa encomienda hizo que la NASA se pusiera a chambear como nunca antes. Y hay muchas películas y documentales al respecto de esto y tú lo puedes ver. Pero esta encomienda que el presidente hizo sobre su pueblo y sobre la NASA hizo que en el 69 Estados Unidos fuera a la luna, en el Apolo 11. Que si fue montado, que si no, no estamos hablando de eso, ¿sale? Las encomiendas muchas veces cambian nuestra vida. No nada más nos encargan algo, pero también marcan nuestro objetivo, nuestra identidad y propósito, ya sea de manera inmediata o trascendental. Y hoy vamos a leer una encomienda que está dentro del marco de lo que hemos estudiado durante toda la serie y que hemos estudiado desde antes. El llamado que tenemos como iglesia de predicar el evangelio. Tenemos un llamado, una encomienda para esto. Necesito a alguien del grupo de alabanza que me ayude a acomodar el micrófono porque se está viciando un poquito. Hay encomiendas que son importantes, ¿sale? Y esto es lo que vamos a leer el día de hoy. Así que te quiero invitar a 2 Timoteo 4, por favor. Lo vamos a leer juntos y ahí vamos a entender dónde está esa solemne encomienda que Pablo le da a Timoteo, ¿sale? Entonces, bueno, pero tenemos una frase ahí, ¿no? En pantalla. Predicar la palabra no es una opción, es una encomienda solemne. Es una de esas encomiendas que trascienden, que cambian nuestra identidad, que nos encaminan y nos dan propósito. Esto es algo que es para todos los cristianos. No es una encomienda trivial, ve por las tortillas, ve al súper o una cosa así. Es una encomienda que cambia vidas, ¿sale? Vamos a leer ahí. Entonces, yo lo voy a leer y sígueme por favor en la pantalla. Vamos a utilizar la Nueva Biblia de las Américas. 2 Timoteo 4. Y dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra, punto. ¿Ya leyeron? En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Ahí está el encargo, la encomienda solemne que el Señor nos hace a nosotros, que Pablo por su puño y letra estaba haciéndole a Timoteo, inspirado por Dios. Predica la palabra. Continuamos. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias, Señor, por tu presencia. Dios, gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra. Dios, en esta tarde quiero pedirte, Señor, que tú, Dios, deposites verdades en nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor, que queden en el corazón de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Señor, que podamos ser realmente animados, Dios, pero también exhortados con esta palabra. Úsame, Señor, para hablar en esta tarde, Dios, que sea de tu corazón para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Familia, acabamos de leer el inicio del último capítulo de posiblemente la última carta que Pablo escribe. Pablo estaba en prisión en Roma.
Aquí estamos hablando de un cuate encarcelado que le está hablando a su hijo en la fe que tanto amaba a Timoteo, diciéndole, oye, ven, si tú lees segunda de Timoteo te vas a dar cuenta que le dice cosas muy específicas. Está hablando acerca del carácter de Timoteo, está hablando, o sea, obviamente aplaudiéndolo, diciéndole tú has sido un ejemplo, está diciéndole quién es tener cuidado. Menciona a algunos hombres que habían dañado la iglesia y necesitaba Timoteo tener cuidado de esto. E incluso le dice, oye, tráeme mi abrigo, ¿no? Que dejé por allá, necesito mi abrigo y mis documentos, ¿no? O sea, como en otros términos, tráeme mi chamarra y mi compu, pues, con todas las cosas que necesito, mis temas, mis cosas del trabajo, ¿no? Y creo que Pablo es bastante honesto en lo que está escribiendo, sobre todo en este último capítulo, porque fíjense, después de lo que leímos, lo que dice el versículo 6 es, Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía que su tiempo venía, estaba por terminar. Y sí, digo, la historia, porque la Biblia no habla específicamente de eso, pero la historia nos dice a través de algunos historiadores de bastante credibilidad que sí fue martirizado y asesinado ahí en Roma, poco después de esto. Entonces Pablo sabía, cuando tú sabes que que estás en tus últimos días, que pues pronto te vas a ir, iba a decir una cosa más coloquial, iba a decir te va a cargar el payaso, ¿no? Que pronto va a pasar esto, seguramente lo que escribes con un sentido de urgencia y honestidad, y esto es lo que le está diciendo a Pablo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Fíjense, Pablo, antes de lo que leímos ahorita, Pablo estaba específicamente, el capítulo 3 comienza esta encomienda que Pablo le hace a Timoteo y está afirmando el carácter de Timoteo, su identidad, que es un ejemplo de discípulo. Si tú lees, es más, les voy a leer esa última parte, que es Timoteo 3 al final, por si quieren ir ahí, segunda de Timoteo capítulo 3, y dice, Pablo le dice a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, fíjense bien, Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y luego entonces comienza diciendo lo que ya leímos, ¿no? Dice Pablo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. De una manera que la premisa de esto es que Pablo le va a encomendar que vaya a Timoteo y predique, pero toda la antesala antes de la petición es más robusta que la petición per se. La petición fue predica la palabra, pero todo lo de atrás fue afirmarlo a él en su identidad. Después afirmar la naturaleza de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, está regresando a decirle, entiende estas cosas, Timoteo, es muy importante. Y luego fíjense, ya empezando a desglosar un poco nuestros versículos, presencia de Dios y de Cristo Jesús. Eso se me hace bien padre, porque no nada más está diciendo, como testigo está Dios de lo que te voy a encomendar, sino también Pablo, ahí mismo, en esa celda posiblemente fría, porque le dice a Timoteo, oye, vente antes del invierno. O sea, posiblemente no se quería congelar hasta la muerte ahí Pablo, pero ahí en esa celda, tras los barrotes, está diciendo, no estoy solo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, le escribe, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Básicamente, Timoteo, aquí delante de Dios, delante de Cristo, en la presencia del Señor, que además de estar y va a regresar en algún momento, en la presencia del Señor, te quiero encomendar solemnemente. Todo esto que le endulzó el oído Pablo a
Timoteo diciéndole: desde niño has encontrado las escrituras. Las escrituras son inspiradas por Dios. Y aquí delante del Padre, aquí pensando en que regresará Cristo y por su reino, te encomiendo, predica la palabra. Es como cuando yo estoy allá digo, no es así, ¿verdad? Pero hay veces que estoy allí en mi cuarto y quiero una botella de agua del refri. El refri está bien lejos. Entonces le digo: Matías, tú que eres tan hermoso, hijo, tú que eres tan inteligente y tan bien vestido, ¿verdad? Por favor, ve por una botella de agua para tu papá. O sea, hay toda una antesala para una encomienda chiquita, pero esta encomienda, la diferencia es que no es trivial, es totalmente trascendental. Timoteo, predica la palabra. Qué curioso, ¿no? ¿No será que de repente menospreciamos predicar la palabra, como que no entendemos lo importante que es anunciar el evangelio, proclamar el evangelio, la salvación que representa para aquellos que escuchan que Jesús no es una opción religiosa más, que Jesús no es una opción más en qué creer, que ser cristiano no es nomás, en vez de ir a enfrente, voy ahora acá. Cristo es el camino, la verdad, y nadie va al Padre si no es por Él, y nadie se salva si no es a través de Jesús. Ese es el mensaje que tenemos. Por eso creo que Pablo, aun cuando Timoteo era un anciano, con incluso ministerio apostólico y validado y trabajando ya en Éfeso, aún siendo digamos un experto en el tema, Pablo toma tanto tiempo para robustecer su argumento y su encomienda, porque tan importante es el mensaje. ¿Y qué le dice? Predica la palabra. No tus ideas, no tus consejos, no tu moralismo. ¿Predica qué? La palabra. Predicar la palabra no es una opción para los cristianos, es una encomienda solemne. Y no predicamos nuestras ideas. Fíjense lo que Pablo le dice a los corintios también. Les dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Otra vez se los voy a leer. Pablo le dice a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pregúntate cuánto tiempo podrías durar predicándote a ti mismo, a ti misma, hacia otros. Si te ponen a hablar, no sé, ¿de qué te gusta? ¿De política? ¿Cuánto tiempo duras predicando eso? Si te ponen a hablar de fútbol, ¿cuánto tiempo duras predicando eso? Somos buenos para hablar y hablar, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Para que luego no digan: es que no sé, yo no sé cómo expresarme. No hablaran de un tema que te gusta, porque sí sabes expresarte, ¿verdad? Pablo dice: sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, de iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hemos predicado este pasaje, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la esencia de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Predica la palabra. ¿Qué le está diciendo? No a ti mismo, predica a Cristo. Y que brille Cristo y no nosotros. La obra que Él ha hecho, de dónde nos ha sacado, lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es lo que predicamos, eso es lo que hablamos. Pepe nos enseñó la semana pasada una escritura hermosa, ¿no? ¿Cómo han de creer si nadie les enseña? ¿Cómo han de creer si nadie les ha hablado de Dios? Y Pablo ahí mismo en Romanos dice: así que la fe, y ustedes han escuchado esto, viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, vamos a ver en esta traducción, predica la palabra, 3 palabritas. Después de haber construido todo un argumento, otra vez, solamente le dice 3, o sea, una frase de 3 palabras, pero le da la encomienda más grande. ¿Por qué? Porque la palabra es
verdaderamente trascendental. Continuamos leyendo. 2, versículo 2. Predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Timoteo, predica la palabra en todo momento. Ahora, no estoy diciendo que vayas y salgas con un megáfono y le grites a tu comadre pecadora, te vas a ir al infierno, cree en Jesús. Si quieres hacer eso, pues está bien, a lo mejor sí puede ser que sea buena idea. Ouch, está súper caliente esto. ¿Le puedo decir que se me pone un hielo, por favor? Gracias. Pues depende de quién sea tu comadre, ¿no? A lo mejor sí necesita que le digas eso. Pero la realidad de las cosas es que aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que el afán de los días, el afán de los tiempos, no te impida hablar del Señor. Se nos va a ir la vida creyendo que vamos a tener el tiempo correcto para hablar y compartir nuestra fe. Y en lo que a ti se te va la vida de no compartir tu fe, a alguien se le va la vida eterna por no escucharte. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, con urgencia, con intensidad, con pasión. Ese es nuestra encomienda, es parte de la encomienda que Pablo le está haciendo a Timoteo. Continuamos con el versículo 2, dice: amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucciones, similar a lo que ya le estaba diciendo a finales del capítulo 3, un poquito antes, que dice: toda la palabra es útil. Fíjense bien estas 3 palabras que nos arroja esta traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Amonestar. Amonestar es advertir, es decirte algo así como: oye, las cosas que estás haciendo, ten cuidado, vas hacia un lugar peligroso. Reprender es como confrontar directamente: esto está mal, arrepiéntete de hacer esto, estás dañando, estás haciendo daño, arrepiéntete, deja de hacerlo. Exhortar, muchas gracias. Exhortar es animar y dirigir. Exhortar es algo así como: ok, ha pasado estas cosas, pero ahora vamos a caminar en obediencia, vamos a dirigirte, ve hacia este lugar, te acompañamos, déjame exhortarte a que llegues a un buen término. Camina en obediencia, camina en esperanza de Jesús. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo: todo el tiempo predica la palabra y utiliza la palabra para amonestar, para reprender y para exhortar. Estas 3 cosas son cosas que todos necesitamos. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que todos necesitamos ser amonestados de vez en cuando. Hey, ten cuidado, porque si sigues por ahí va a pasar tal cosa. Todos necesitamos ser reprendidos. Hey, esto está mal, deberías dejar de hacerlo porque te está alejando de Dios, de la voluntad de Dios en tu vida, te está alejando del pueblo, o sea, de la iglesia, te está alejando de conocerle. Arrepiéntete, ¿no? Y todos necesitamos ser exhortados. Oye, ven juntos, mira, ve hacia esto. Este es el objetivo, Cristo mismo. Y en diferentes etapas de nuestra vida y circunstancias, estas 3 cosas son bien importantes. Y Pablo, ¿qué dice? Utiliza la palabra para eso. Otra vez, no utilices tus propias ideas y tus propios consejos, utiliza la palabra para eso. Y durante toda la palabra, tú y yo hoy tenemos un canon divino, completado. Tenemos la palabra. Y ahí podemos utilizar muchísimo de lo que es la viva voz del Señor en esa Biblia que tenemos para amonestar, para reprender y para exhortar. En otras palabras, Pablo está diciendo a Timoteo: no vengas y le des un sopapo a tu hermano y le digas: hey, quítate de ahí, estás haciéndolo mal. Quizás haces eso y además le dices: porque mira, la palabra dice que si no provees para tu casa, estás negando tu fe. ¿Me explico? Utilizamos la palabra de Dios para estas cosas. No predicamos nuestras ideas. ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Por los versículos que siguen. Porque yo creo que precisamente el hecho de que no prediquemos nuestras ideas y que prediquemos a Cristo y usemos la palabra de Dios es la razón por la cual vamos a leer lo que vamos a leer.
Fíjense cómo continúa Pablo, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, di conmigo, comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, di propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. En otras palabras, el hecho de que no prediquemos nuestras propias ideas y las cosas relevantes y lo cool y lo padre, porque créanme que el evangelio no siempre es cool, no siempre es chido, no siempre es agradable. La gracia del Señor es incómoda porque tiene que ver con nuestro pecado primeramente, ¿no? Si fuéramos seres humanos perfectos y agradables y autosuficientes espiritualmente, ¿para qué hubiéramos necesitado un Salvador? Pero necesitamos un Salvador. Y Dios proveyó a Cristo para reconciliarnos con Él, porque tenemos una condición en nosotros que es el pecado, que nos aleja del Señor. Entonces, predicar esto no es cómodo, es incómodo. Sería más cómodo predicar nuestras propias ideas, ¿no? Ay, qué padre, sí, tú di que Dios te ama y sigue siendo tú mismo, y que al cabo prediquemos a un Dios nada más buena onda que... Voy a aventar este micrófono en cualquier momento si alguien me puede ayudar. ¿Me explico cómo? El evangelio es incómodo. Por eso Pablo le dice: vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y a ver, no sé si este concepto para ti es un concepto como común, pero para aquellos que hemos estado en el ministerio un tiempo y en iglesias cristianas, sabemos que esta frase, la sana doctrina, es un asunto como un trofeo que todo el mundo está buscando tener. Y no nada más que está buscando tener, sino que se jacta de tener. Y eso no me encanta. No me encanta decir: nosotros sí predicamos sana doctrina y nosotros somos los de la sana doctrina. O sea, que no me encanta es abanderarnos de cosas así y creernos superiores de otros hermanos y otras iglesias por este tema de la sana doctrina. Sin embargo, sí es importante entender que la doctrina de una iglesia es el timón hacia donde se mueve el barco de esa iglesia, hablando de iglesias locales. Y Pablo, que está diciendo, va a haber incomodar demasiado. ¿Saben qué es la bronca? Que se corta. Estoy hablando y se corta, ¿no? Y sí tiene pila. Pero bueno, es el Día del Padre, ¿no? El Día de la Madre sí funcionaban los micros. Pablo le dice a Timoteo: tú que has permanecido en el evangelio, predica la palabra. Todo el mundo busca la sana doctrina, pero si predicamos la Biblia, predicamos con fidelidad el texto, somos fieles a lo que la Biblia dice, no nuestras ideas, sino que exponemos de manera cristocéntrica, predicamos el evangelio. Hablar de Jesús y hablarle. Entonces, no tenemos que estar buscando sana doctrina, predicando doctrina. Todos han. Bro, predica. Pero indíquenme a dónde aventar este micro. La sana doctrina, fíjense bien, por favor, quiero tener su atención acá, dejen allá los de que se peleen entre ellos. La sana doctrina no nos fue dada para presumir superioridad teológica. ¿En serio en medio de mi quote? Ok, gracias. La sana doctrina no nos fue dada para presumir superioridad teológica, ¿ok? La sana doctrina nos fue dada para guardar el evangelio, para alimentar a la iglesia y para discernir de lo que nos aparta de Cristo. Y Pablo dice: esas cosas le incomodan
a la gente. Algunos no lo van a soportar, Timoteo. Y cuando dices algunos no van a soportar la predicación de la palabra, no pienses en tu hermano y tu hermana que se duermen cada domingo, ¿no? Ay, no soporto. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la gente que dice, ¿sabes qué? A mí que me hables de arrepentirme de mis pecados, entregarle mi vida a Jesús, no sé. No sé, porque me han mandado algunos videos de YouTube y en el Face de pastores que dicen que Dios te ama y que no es cierto que el ser humano nació con pecado, que realmente todo el mundo se va al cielo, que realmente Jesús era un maestro. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? No soportando la buena doctrina, con comezón de oír, buscaron maestros conforme a sus propios deseos y los acumularon para sí. En otras palabras, cuando la sana doctrina, cuando la doctrina del evangelio ya no te es suficiente, vas a ir a buscar charlatanes que te digan lo que quieres escuchar para poder validar tus propios deseos egoístas que tenemos. ¿Están conmigo? Porque aquí dice Pablo que te había comezón de oír. El ser humano nunca deja de ser un adorador. Nacemos siendo adoradores. El problema es que quien no conoce a Cristo adora otras cosas. Nacemos con necesidad de escuchar, porque tenemos que escuchar como criaturas. Necesitamos escuchar a nuestro Creador y queremos escuchar su voz. Pero no nos satisface o no nos entretiene su voz, la comezón sigue. Pero empezamos a escuchar a otros. ¿Sí o no? En Juan 6, Jesús dijo algunas declaraciones bastante fuertes, ¿no? Y no quiero leer todo. Esto está en Juan 6, del 60 al 69. Pero básicamente Jesús hace unas declaraciones importantes. ¿Y qué creen que pasa? Muchos discípulos, no dice 3, ni dice unos cuantos. Dice Juan, muchos discípulos se apartaron y ya no le siguieron. La gente decía, qué dura es esta declaración. ¿Quién puede estar escuchando esto? En otras palabras, oye, qué duro habla Jesús. Qué radical es. ¿Quién lo va a aguantar? Y se chisparon, dejaron de seguir a Jesús. Y entonces Pedro entendió algo. Si tú lees ahí Juan 6, Pedro entendió que aunque la palabra incomode, solo Jesús tiene palabras de vida eterna, porque le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. No es nuevo que la gente se incomode y se aleje de Jesús. Lo que tiene que ser el patrón de conducta es que, como Pedro, digamos, ¿a dónde vamos, Señor? Palabra. Queremos a ti, para conocerte a ti necesitamos tu palabra. La predicación del evangelio no es para que tú hagas clic. Oye, me encanta cómo predican en Central Gracia. Gracias, yo sé que todos ustedes dicen eso. Gracias. Pero no es para que te encante. Aquí vamos a predicar la Biblia y vamos a predicar a Cristo. Sí, con estilos diferentes, quizá cada uno de los que enseñamos acá, pero eso vamos a hacer. Si tú quieres que te hablen de cosas motivacionales, si tú quieres que te hablen de dinero, si tú quieres que te hablen de mil y otras cosas, entonces posiblemente hagas lo que dice aquí Pablo que van a hacer algunos, ¿no? Donde se te rasquen la orejita para la comezón y acumúlate unos maestros de acuerdo a tus propios deseos. Porque nosotros, como la encomienda que Pablo hizo a Timoteo, predicaremos a Cristo, el Cristo crucificado. Hay una mezcla de 3 cosas: la comezón de oídos, los deseos propios y la acumulación de maestros. Tengamos cuidado, porque esto no nada más es para el creyente también. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado a quienes sigues, ten cuidado a quienes estás ahí, de que es que mientras estoy estudiando en la casa escucho al predicador, ¿no? Que si no grabáramos en YouTube diría nombres, pero no voy a decir nombres porque ya sé que son bien chismosos además. Pero ten cuidado a quien escucha, porque la comezón de oír te puede llegar a caminos donde dices, ¿qué onda?
¿no? Hay gente que me pregunta cosas específicas de vez en cuando, oye, ¿y tú qué crees acerca de tal cosa? Es que escuché a tal cuate decir tal cosa. Y tienes que entonces explicar que dices, híjole, ¿cómo pueden estos maestros estar diciendo esto? ¿No? Pero luego ves el no creyente y el no creyente es igual, ¿no? Dice aquí, escribió como una cosa alegórica, pero fíjense. Siempre queremos escuchar algo, pero cuando ese algo no es lo que satisface nuestros deseos egoístas y pecaminosos, siempre buscamos quien nos diga lo que queremos escuchar. ¿Ya escuchaste a tal influencer que dice que sí es cierto que los que somos egoístas es porque de niños nos negaron un abrazo? Y ahora este té con 23 hierbas diferentes para meditar y sanar nuestro niño interior puede hacer que te cures, ¿no? Y fuente los deseos, ¿verdad? Realmente siempre estamos buscando algo que nos alimente y nos diga lo que queremos escuchar, no importa lo que sea que sea. Y escuchas todo tipo de doctores y todo tipo de gurús y todo tipo de personas que quieren decirte qué hacer. Pablo dice, predica la palabra, porque eso que estamos haciendo es consecuencia de no entender, predicar y estudiar la palabra. Andamos buscando maestros en todos lados que nos digan lo que queremos escuchar, porque no nos basta la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Esta desinformación y esta confusión es por lo cual predicar la palabra para los cristianos no es una opción, es una encomienda solemne. Con todo esto, por eso Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo solemnemente, predica la palabra, porque si no, por esa comezón de oír se van a ir allá y se van a perder y van a entender y escuchar mitos. Piensa en los mitos modernos que la gente está creyendo ahorita. Lo que está en boca de todos, se la creen cualquier cosa que sale en internet. Creamos en Cristo Jesús como el que salva. Versículo 5. 4 dice, y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La verdad para el cristiano no nada más es una narrativa. La verdad es una persona. Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La comezón de oír nos puede hacer que nos alejemos de la verdad. Ojo, no nada más de la verdad teórica, sino de la persona de Jesús. Y prestar nuestros oídos a los mitos y lo que la gente cree hoy en día. Pero tú, versículo 5, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo comienza esta carta diciéndole en 2 de Timoteo 1, le dice a Timoteo, amado. Pablo verdaderamente amaba a Timoteo. Entonces cuando dice, pero tú, está diciendo, tú que eres diferente, tú que no estás prestando tus oídos, tú que entiendes que la gente se cansa de la sana doctrina y presta sus oídos, tú, por favor, sé sobrio en todas las cosas. Familia, una persona ebria no hila palabras, ¿no? No piensa bien, pierde la objetividad, se desenfrena. Y también obviamente depende del nivel de ebriedad, es que tan necio se convierte, ¿no? Necia se convierte. Hay necedad. Pero Pablo dice, cuando prediques la palabra tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Y no está diciendo, no vayas a tomarte una copa de vino, porque eso se lo recomienda en su primera carta, ¿no? Lo que está diciendo es, Timoteo, sé prudente, ¿sí? Sé objetivo, piensa bien en las cosas. No vayas y discutas solo por discutir como un ebrio lo hace. Predica la palabra. Cuida tu carácter. Sufre penalidades. Pablo está invitando a Timoteo a sufrir por el evangelio. Y aquí quiero hacer esta nota. Estamos hablando de Pablo, sabía que su tiempo iba a terminar y que iba a ser sacrificado.
Hay dos cosas que escribe Pablo en esta carta que me hicieron reflexionar un poquito a la luz de esta enseñanza. Una es que en 2 de Timoteo capítulo le dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero fíjense qué más dice: pero la palabra no está presa. Acuérdate de mí, de lo que estoy sufriendo, de estar tras las rejas. Pero ¿qué crees? La palabra de Dios no está limitada, no está presa. Después en 2 Timoteo 3, un capítulo después y uno antes de donde estamos leyendo, le dice: ¿qué persecuciones sufrí? Le dice Pablo a Timoteo. Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, fíjense bien, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Serán perseguidos. Jesús lo habló. Si me persiguen a mí, los perseguirán a ustedes. Bienaventurados el que sea perseguido por mi causa, porque de él será el reino de los cielos. La persecución y el rechazo al evangelio no es nuevo. Sin embargo, Pablo está diciendo: no te preocupes, aunque por ejemplo a mí me pusieron en una celda, la palabra no está en una celda. El predicar la palabra trasciende nuestras circunstancias. Seguramente sufriremos, posiblemente sí. Lo he dicho otras veces y lo diré de nuevo: no vivimos en un país donde sufrimos la persecución como otros. Hoy en día, en junio del 2026, sufren persecución. Y persecución a nivel muerte. Quemar sus casas, quemar sus iglesias, secuestrar a sus hijos. ¿Hay esa persecución hoy? Sí hay. Gracias a Dios estamos ahí. Pero hay otras cosas que sufrimos: rechazo, indiferencia, ¿no? Ya se cambió de religión, ya no le hablen. Eres la oveja negra de la familia quizás porque crees en Cristo, no lo sé. Pero eso no te tiene que detener, porque aunque tú estés sufriendo, aunque estés tras las rejas, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo no le está diciendo a Timoteo en ningún momento, y Cristo tampoco lo dijo: ay, si los persiguen, va a ser sorpresa. Y si los persiguen, párenle, ¿eh? Jamás. Al contrario, Jesús dijo: me persiguen a mí, los van a perseguir ustedes. Pablo está diciendo: el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. Pero Jesús dice: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Su amor no se aleja de nosotros y su palabra no está limitada. Su palabra trasciende nuestras circunstancias. Y nuestro llamado no es a detenernos cuando alguien nos hace el fuchi. Nuestro llamado es a seguir predicando y predicar la palabra. Haz el trabajo de un evangelista, le dice Pablo a Timoteo ahí en ese último versículo. Cumple tu ministerio. No necesariamente significa que todos tenemos el mismo oficio ministerial de evangelistas, pero sí que la iglesia entera participa del testimonio del evangelio. El testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. La misión no nada más es un espectáculo para que brillen los que traen un micrófono. La misión es para todos los creyentes, que prediquemos donde estamos, anunciemos, sirvamos, testifiquemos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué le dice también ahí Pablo a Timoteo? Que hay muchas cosas que complementar y relacionar en esta misma carta. Y algo que hemos escuchado otras veces: Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, es decir, con constancia y esfuerzo y dedicación y compromiso, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Otra vez, estamos hablando de la palabra de Dios como la verdad. Estamos hablando de Cristo mismo como la verdad. Estamos hablando del evangelio. Estamos hablando del mensaje, que cuando Pablo dice la palabra se refiere al evangelio, a la palabra de Dios. Y dice: preséntate diligentemente, conoce lo que vas a decir. Y eso no necesariamente tiene que decir que tengas un posgrado en teología. No estamos diciendo eso. Saludos para los que lo tienen, ¿no? Varios de ustedes, muchas felicidades. Lo que dice es que atestiguemos de corazón lo que Jesús ha hecho con nosotros en todo tiempo, donde sea que estemos.
aún a través de los sufrimientos y penalidades que suframos. Seamos como los evangelistas. Hagamos esto. La predicación de la palabra no es una opción, es una encomienda solemne. Somos enviados, comisionados por Jesús mismo en la gran comisión, que ya lo hemos predicado, y hoy estamos utilizando una encomienda que Pablo le hizo a Timoteo, pero es la misma: predica la palabra. No es una opción, familia. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí lo cachamos? ¿Y por qué no has invitado a nadie en los últimos domingos? Tengo 3 puntos para ustedes para terminar, ¿sale? Vamos a ir ahí uno. Predica la palabra siempre. Siempre. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta, ¿no? Se lo pueden poner al señor que compra fierro, ¿no? Amoneste, reprende, para que así nos lo aprendamos. Tenemos que en todas las circunstancias vamos a utilizar la palabra de Dios para estas cosas. Es importantísimo. Es importantísimo. En algunos mensajes atrás, Jorge dijo algo que se me hace una gran verdad. Todos conocemos a alguien que tú sabes que necesita al Señor. No me puedes decir que no hay nadie en tu corazón. No necesitas traer un discurso y decir: es que Dios te puso en mi corazón para hablarte del evangelio. Tú sabes de alguien hoy que necesita del Señor. Y seguramente en los próximos días vas a tener una oportunidad de hablar con esa persona. Otra vez, no te quiero decir el cómo. No te quiero decir que prepares todo un plan y le voy a decir que se siente aquí y primero le voy a preguntar cómo se ha sentido y después le voy a decir: bueno, es que Cristo murió por ti. O sea, como tú, el cómo es algo, diría un poco, el Señor te va a revelar y va a prestar en el momento. El chiste es estar dispuestos, porque Dios siempre pone la manera de hablarle, de predicar la palabra. El tema no es el cómo, es el qué. Que estemos dispuestos y disponibles todo el tiempo. Y en el momento en el que tengas esa oportunidad, ya será que escojas de ese menú, ¿no? Creo que necesitas ser amonestada o amonestado. Mira, ¿qué crees? Los proverbios dicen esto. Mira, ¿qué crees? En el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llama Job, que Dios permitió que le quitaran. ¿Qué crees? Pasó esto. Y entonces, depende de la circunstancia, decides si reprendes o si exhortas, pero siempre con paciencia y con instrucción, con gracia, con favor, con amor. La gente necesita el evangelio en todo momento. Hace el evangelio en todo momento. Prediquemos la palabra siempre. Dios no nos salva por desempeño, nos salva por su gracia. Es que estoy tratando de decir: tú predica, tú háblale a la gente, quítate ese miedo. No importa qué tan mal te desempeñas o qué tan bien te desempeñas. Habemos aquí algunos que reconocemos en otros el don evangelista. Son súper buenos para eso, ¿no? Y de alguna u otra manera, y siempre le hablan de Dios a la gente. No creamos que esta encomienda solemne es para ellos, es para todos. Tú haz tu chamba, no importa cómo la desempeñes. A lo mejor alguien mejor que tú, pero no importa, tú háblale de Dios. Aunque te equivoques, aunque digas un versículo que está en Colosenses, que estaba en Romanos, no le hace. Digo, obviamente si puedes, prepárate y hazlo bien, ¿verdad? Pero que no te frene el poder atestiguar de Cristo, el hablarle a alguien. Hay gente que necesita la palabra de Dios. Punto número 2, predica la palabra contra corriente. Ahora con el internet podemos escoger no uno, 100 maestros diferentes para 100 temas diferentes y escuchar las cosas que nos gusta escuchar. ¿Y qué crees? Las plataformas están hechas para eso. Es bien chistoso porque nosotros en la empresa obviamente trabajamos algunos temas de marketing, gestionamos redes sociales y cosas así. Muchas veces le tengo que explicar a los clientes cómo el algoritmo va a favorecer siempre los contenidos similares. No, si tú te pones a hablar acerca de zapatos, lo que va a pasar durante las siguientes semanas es que los algoritmos en las plataformas te van a mostrar anuncios de zapatos. Ya lo sabemos, ¿no? Hoy en día la gente
por su comezón de oír, busca temas, y las plataformas están hechas para darles más maestros de más temas similares, y luego más maestros y más maestros, y lo guardas. Y en las plataformas tienes capacidad de guardar tus videos, ¿no? Le pones guardar para ver después, o haces una lista de tus guardados, y ahí se te van a pasar cientos y miles de videos, y a lo mejor nunca los vas a ver. No sé si yo guardo cosas y luego no las veo, ¿no? Hoy en día es bien fácil encontrar maestros para lo que queremos escuchar. Es decir, eso es lo normal. La palabra de Dios, lo que el Señor pide y lo que el Señor quiere de nosotros, es lo anormal para la sociedad hoy en día. Es lo contracultural, es la contracorriente. ¿Qué? ¿Que perdone? ¿Qué? ¿Que le sirva a otros? ¿Qué? ¿Que para ser el mayor? ¿Que para ser el primero tengo que ser el último? ¿Que tengo que lavar pies? Las enseñanzas del Señor son contracorrientes, ¿no? Con Él es el camino al revés. Predica la palabra aún contracorriente, aún en el mundo de la comezón del oír, aún en el mundo donde todo el mundo busca palabras, aún en el mundo de los 1000 maestros. Solo hay un maestro realmente al cual tenemos que leer, y está en la palabra del Señor. Punto número 3, predica la palabra perseverando. Perseveramos. Pablo lo dice aquí, ¿no? Sé sobrio y sufre las penalidades. Va a venir persecución, va a venir indiferencia, va a venir rechazo. Escuchamos la narrativa por todos lados, familia. El mundo está polarizadísimo hoy en día. Los discursos son de división. La manera de ganar un discurso político es dividiendo a la gente entre los pro tal cosa y los que no son pro tal cosa, entre los que se identifican aquí y entre los que se identifican acá. La manera de llegar al corazón de las personas hoy en día es a través de dividir, a través de polarizar, de separar. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de unidad, de una unidad entre el pecador y Dios Padre, de la unidad entre los seres humanos alejados y rebeldes, justificados ahora por la cruz, cercanos, amados, recibidos y conocidos por el Padre. Cuando prediquemos eso, hablando de que es contracorriente, vamos a ser rechazados. Déjame decirte algo que hay en mi corazón. Si nos van a rechazar por ser cristianos, por hablar de Jesús, y nos van a dejar de hablar, puede ser doloroso, sí, pero es como el costo mínimo. Hay gente a la cual matan, ya lo hablamos. Hay gente a la cual desaparecen por esto. A nosotros nos da pena hablar de Jesús. No queremos hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque nos van a dejar de hablar, porque nos van a rechazar. Con ese costo mínimo nos rajamos. Por el costo mínimo del qué dirá mi jefe en la oficina, qué dirán mis compañeros. Yo sé que esta persona necesita a Cristo, sé que esta persona necesita al Señor, está creada para unión con su Padre, pero el pecado, el distanciamiento y la rebeldía les ha alejado, y a ti te da pena que sepan que eres cristiana o que eres cristiano y prefieres amoldarte al discurso de todo mundo, pero que se pierda esa persona por el costo mínimo, que es el rechazo y el qué dirán. Dejamos de compartir el mensaje más grande en la historia y nos negamos a la encomienda solemne que el Señor nos ha dado. Wow, qué triste. Pero hay esperanza para nosotros, porque esto que estamos haciendo hoy es ese texto que dice ahí: usemos la palabra para exhortarnos.
El Señor no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino uno ¿de qué? Un espíritu de poder. Dios te va a capacitar, va a ayudar. Dile, Señor, de repente no puedo, ayúdame. Ok, por supuesto, voy a abrirte las puertas. Ahora no te rajes. Señor, quiero una de ti, Dios. Esta persona, mi hermano, necesita reconciliarse contigo. Andan malos pasos. ¿Cómo le hago? Es que no sé cómo. Bueno, ¿estás dispuesto? Sí. Permite que Dios te use. Porque una cosa es decir, necesito hablarle de Dios a alguien, a mi novio, a mi novia, lo que sea, y que le muestre todo lo contrario a lo que dices creer. ¿Estás disponible o no? Esta es la encomienda real que Dios nos ha dado. Esto no es para predicadores expertos, es para todos en donde estemos. Una mamá que discipula a sus hijos, un empresario que habla con integridad y esperanza, un joven que resiste ser parte de la corriente, un matrimonio que se busca en la gracia, un creyente que comparte el evangelio con un amigo. Todos participamos en esta misión. Fíjense un ejemplo en Deuteronomio, lo que el Señor dice. Esto es de la ley. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice el Señor. Sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La palabra de Dios es nuestro mantra, lo que tenemos que estar comunicando todo el tiempo, lo que hablamos, nuestra bandera, nuestro banner, el sonido de nuestra adoración. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo? El mundo tiene comezón de oír. Si no le hablamos de Cristo y le predicamos la palabra, entonces crean todo menos el mensaje más importante de la historia. Este mensaje aplica para todas las personas que lo escuchan, y quienes crean serán salvos. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y aunque suframos, Jesús lo dijo, que íbamos a ser perseguidos. Pero aunque suframos, aunque sea complicado, aunque nos rechacen, reciban esta encomienda que vemos que Pablo le da a Timoteo, una encomienda solemne, y predicamos la palabra. Vamos a regresar al versículo, por favor, primer versículo. Vamos a regresar a pensar en eso. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, 3 palabras. Predica la palabra. Di conmigo, predica la palabra. Ahí está la encomienda. Vamos a orar.